Hola, ¿cómo están? Bueno, en este quinto video voy a referirme a algunos planteos que hace Carlos Montaño en un texto que ya, bueno, ya fue trabajado en algunos de los primeros videos que les compartí. Em, es un texto que se titula La naturaleza del servicio social y que es del año 2000 aproximadamente. Eh, Ahora voy a hacer referencia a un planteo que hace Carlos Montaño, donde menciona que el trabajo social, eh, que como sabemos, ¿no? Desde la perspectiva histórico-crítica y bueno, que él sustenta, digamos, o que él sostiene, surge con una lógica conservadora y él va a decir que el trabajo social desarrolla de algún modo una dinámica que es autorreproductora de esta lógica que le dio inicio, ¿no? Em, digamos, él va a decir que ha habido a lo largo de la historia del trabajo social algunos cuestionamientos y que incluso ha habido algunas rupturas, si se quiere, o discontinuidades respecto de los fundamentos del origen, pero que estos hechos no han tenido la contundencia necesaria para plantear una ruptura eh, con esta lógica conservadora del origen. Lo que no significa, por otra parte, que él no lo considere posible, porque apoyándose, ¿no? También en las ideas de Marila Yamamoto, él va a plantear que precisamente la profesión del trabajo social o del servicio social, como le llaman en Brasil, si bien esta es una construcción histórica, está determinada por elementos externos a las prácticas y a las decisiones de los y las profesionales, eh, si bien hay una serie de determinantes sociales que la constituyen, también la práctica del trabajo social es producto digamos, de las decisiones, de las elecciones que los agentes profesionales puedan llevar a cabo, ¿no? O sea que hay una serie de determinaciones, pero que también hay posibilidades de tensionar o de poner en cuestión y de construir nuevas prácticas, nueva incluso legitimidad para el trabajo social. Él va a decir que esta serie de elementos que él ubica como dentro de esta lógica o esta dinámica autorreproductora son elementos que han sostenido al trabajo social, eh, digamos, en lugar de subordinación, que lo ha sostenido desde un lugar también de acriticidad, digamos, acrítico. Y también, ¿no? de funcionalidad instrumental, digamos, al orden que pretende sostener, ¿no? O por lo menos que ha pretendido en su origen y que según las decisiones y elecciones de los y las profesionales podría seguir o no sosteniendo, ¿no? Él también va a decir, digamos, de que dentro de los planteos que sí se hicieron al trabajo social, no los va a negar, digamos, no niega que haya habido intentos de, de cuestionar o de ponerlo en tensión.
va a decir que se han reducido a lo técnico-metodológico en general, esos planteos, esos debates, y que no han trascendido la intención de lograr más eficiencia, ¿no? Que, digamos, pocas veces en los debates se ha puesto en cuestión por qué se hace, digamos, lo que se hace y sobre todo para quién, digamos, a quién se está dirigido o qué intereses se sostienen. Sí, digamos, sí también va a decir que en el movimiento de reconceptualización, digamos, le va a dar cierta trascendencia porque pudo ese movimiento poner sobre la mesa la dimensión política, ¿no? del trabajo social y esta lógica de búsqueda de adaptación y de moralización de los sectores populares que ha estado en su origen, pero insiste Montaño en que los hechos que han podido se ha podido instalar desde el movimiento de reconceptualización no ha tenido la contundencia necesaria para plantear una ruptura. Entonces, si bien ha habido cuestionamientos, no han sido lo suficiente para plantear una ruptura con el origen. En este texto, él en realidad se va a basar principalmente, precisamente él va a hablar de esta lógica autorreproductora, entonces se va a basar principalmente en elementos que él considera intrínsecos, que son internos a la profesión y que de algún modo están ligados a las decisiones y a las elecciones que los y las profesionales hagan. Pero además va a incorporar, y en estos me voy a centrar, algunos elementos externos, si se quiere, objetivos, que no dependerían, ¿no? de las decisiones de los y las profesionales, trabajadores y trabajadoras sociales, y que, digamos, él también lo va a mencionar, son solo algunos elementos objetivos o externos a tener en cuenta, dejando varios por fuera, sobre todo el análisis coyuntural, ¿no? El contexto socioeconómico actual, o por lo menos del momento en el que él escribe el texto. Deja por fuera también el proyecto de la clase hegemónica, el proyecto económico-político de la clase económica de ese momento, las presiones sociales que son también ejercidas. Digamos, hay varios elementos externos que deja por fuera, pero va a mencionar algunos. Y después, sí, después de mencionar estos elementos externos, se va a referir a los elementos internos en los que él quiere hacer hincapié y que se encuadrarían en esta lógica o en esta dinámica autorreproductora, pero no me voy a basar yo en esos aspectos. Cuando él habla de los aspectos, de algunos de los aspectos externos, refiriéndose sobre todo a lo que de algún modo origina y sostiene esta subalternidad del trabajador o trabajadora social, o de la práctica o el desempeño, digamos, profesional de los y las trabajadoras sociales, se va a referir a una de las cuestiones que tiene que ver con que el trabajo social se constituyó en una profesión femenina, ¿no? Donde digamos, los papeles o las tareas que se le han atribuido históricamente a la mujer en el marco, ¿no? de una sociedad patriarcal,
son papeles, digamos, los papeles que le fueron atribuidos a las mujeres son, digamos, los mismos papeles que por otra parte, o las mismas tareas que por otra parte, se le han atribuido también al trabajo social. Mejor dicho, no por otra parte, sino precisamente por eso se trata de una profesión feminizada, ¿no? Porque se ha requerido que sean mujeres por las tareas y por los atributos que se les suponían a las mujeres quienes desarrollaran esta profesión. Él va a decir que precisamente dentro de estos papeles atribuidos a las mujeres y en ese sentido por añadidura también a los trabajadores y trabajadoras sociales, está uno de los puntos, la de ejecutar las decisiones de otro, ¿no? Esto es interesante, sobre todo de los políticos o en el sentido de los funcionarios de turno, pero no solamente, sino también de otros profesionales, ¿no? Pero es una de las cuestiones que permea a los mandatos femeninos, digamos, ¿no? Y que por eso también al trabajo social el hecho de no tomar las propias decisiones, sino en todo caso ejecutar las decisiones que otros toman. Al mismo tiempo, él habla también de conocer la realidad a través de los ojos de otro, ¿no? También, digamos, no ser los trabajadores y trabajadoras sociales quienes estuvieran habilitados para el ejercicio de ese conocimiento de la realidad social, sino que sería a través de otros que podría de algún modo acceder a ese conocimiento. Después lo voy a ir desarrollando, pero y por otro lado, otro elemento que está ligado a lo que se le ha atribuido históricamente a la mujer es lo de asistir, ¿no? Y asistir sería en una doble vía, digamos, por un lado a las usuarias de las instituciones en las que trabajamos, pero también asistir a otros y a otras profesionales, y en este sentido interesante hablar del carácter auxiliar que ha tenido el trabajo social, que en videos anteriores, sobre todo cuando hablamos de la relación entre el trabajo social, las mujeres, la sociedad de beneficencia, el higienismo incluso, ahí se puede ver de manera más desarrollada esta relación, ¿no? de auxiliar de otras profesiones, sobre todo de la medicina, y también no tanto, por lo menos no tanto para el caso argentino, pero también del derecho. En definitiva, podríamos pensar que el trabajo social, por ser una profesión constituida como una profesión femenina, mayoritariamente femenina, sería un profesional, el trabajador o la trabajadora social, que no puede tomar sus propias decisiones, que no podría intervenir si no es bajo la tutela de otro o al servicio de otro, ¿no? Para digamos, su práctica estaría al servicio de otro profesional, y que no puede tampoco acceder por sí mismo al conocimiento de la realidad social, sino a través de otros. Ese es un primer punto que él desarrolla como uno de los elementos intrínsecos. Después va a referirse a otro punto que tiene que ver con el empobrecimiento que ha sufrido, digamos, la profesión del trabajo social, tanto, digamos, en quienes los profesionales, digamos, que se encuentren ejerciendo, como en los y las
sobre todo las estudiantes de lo que ellos llaman el servicio social, ¿no? Porque, en ese sentido se refiere a cómo a partir de la década del 60 o del 70 en la universidad, digamos, ha sufrido si se quiere, una masificación, ¿no? Digamos, ha dado una masificación de la educación terciaria, de la educación universitaria, y esto ha implicado el ingreso a la universidad de un abanico más amplio de personas provenientes de distintos sectores, digamos, socioeconómicos y también culturales. Y esto ha generado esta situación de empobrecimiento, ¿no? Tanto por las condiciones económicas de quienes han accedido a la carrera de trabajo social, como también por las condiciones culturales, digamos, se ha producido un empobrecimiento. Esto, por otra parte, aclaración, no implica que Montaño esté cuestionando la posibilidad de acceder a la universidad por los sectores, digamos, por sectores socioeconómicos más amplios, sino que está describiendo un hecho, ¿no? Sin connotarlo, por supuesto, que negativamente. Y en este caso lo que menciona es que estos sectores socioeconómicos y culturales que antes no accedían a la universidad y que a partir de la década del 70, más o menos, 60, 70, pueden comenzar incipientemente a hacerlo, no acceden a cualquier profesión, sino primero a las profesiones menos dispendiosas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el trabajo social sería una de ellas. Menciona en este ítem que, como sabemos, el trabajo social es una profesión, el trabajador social es un profesional asalariado, ¿no? Entonces, bueno, ya la condición de asalariado en cualquier profesional, no solo en trabajadores y trabajadoras sociales, tiene, por supuesto, sus efectos. Pero sobre todo más en una profesión como trabajo social, que no es una profesión liberal como otras, que si bien, digamos, cuando ingresan a la órbita del Estado, se encuadran y ven limitada su libertad de acción por los lineamientos institucionales, tienen por otro lado una cierta trayectoria que de algún modo va también marcando los lineamientos, ¿no? O señalando las características de su práctica y de su desempeño, digamos, profesional, por esta otra trayectoria que tienen como profesión también liberal. Pero en el caso del trabajo social, es una profesión asalariada, y que por lo tanto siempre el factor del salario está en juego, ¿no? Tanto, insisto, para pensar los lineamientos de las instituciones, que por supuesto a la vez que habilitan posibilidades también, pero sabemos que restringen la libertad de acción. Pero, por otra parte, nuevamente, ¿no? La condición de asalariado tiene un efecto extra que tiene que ver justamente con que a la carrera de trabajo social acceden sectores sociales empobrecidos, y por lo tanto para ellos y ellas el salario se constituye muchas veces en el único modo de poder reproducir su vida, ¿no? Y en este sentido aún más esos trabajadores y trabajadoras sociales nos encontramos dependientes de esta condición asalariada, ¿no?
Y eso, bueno, digamos, nos sitúa en un margen de acción bastante acotada por momentos, ¿no? Eso, por supuesto que es variable según la coyuntura y organizacional, la coyuntura eh, eh, económica, política, ¿no? Pero por supuesto que después hay márgenes de acción y hay posibilidades de hacer con eso, de plantear alternativas, pero bueno, no deja de ser algo que condiciona, ¿no? Que incide en la práctica del trabajo social. Por otro lado, él también se va a referir a que precisamente al ser el Estado digamos, el actor o la fuente privilegiada de trabajo, el ámbito en el que se desempeñan los trabajadores y trabajadoras sociales, este profesional se constituye en un funcionario público en el sentido de estar atravesado por los lineamientos políticos, administrativos, burocráticos e incluso jerárquicos que son propios, ¿no? Del ámbito del Estado. Y además esa subordinación jerárquica, sabemos también que muchas veces quienes definen los lineamientos institucionales no necesariamente lo hacen desde un fundamento técnico, sino que a veces es meramente político, ¿no? Va a mencionar él que en este sentido muchas veces los trabajadores y las trabajadoras sociales nos ubicamos en un lugar de vulnerabilidad política, si se quiere, y que mucho de esto está relacionado con la falta de cualificación teórica. Él va a decir que esta cualificación muchas veces se tiene que ver efectivamente con planes de estudio, con planes de formación desfasados o conservadores. También tiene que ver con un cierto desinterés a veces por la formación, pero él menciona que si bien esto efectivamente podemos encontrarlo, esto no son estos elementos los que van a explicar esta subcualificación del trabajador y la trabajadora social, sino que él lo va a ubicar más que nada en lo referido a la demanda organizacional. Una demanda organizacional que tiene que ver con la ejecución, también como lo vimos en videos anteriores, sobre todo cuando hablábamos, de la génesis del trabajo social. La demanda organizacional va a tener que ver con la ejecución terminal de las políticas sociales, ¿no? Con la gestión terminal. Y para eso, que es del modo en que se instituye, digamos, el trabajo social, para eso no se estaría requiriendo demasiada cualificación teórica, ¿no? Porque la intencionalidad o la demanda organizacional es que se responda de manera inmediata a, digamos, superflua e inmediata a demandas que también se presentan de esta manera, de manera superficial y de manera inmediata. Bueno, como parte, ¿no? Lo podemos conversar en otro video, pero esta manera en que se presentan las demandas tiene que ver con algunas características de la vida cotidiana que Neto va a desarrollar, pero que va a tomar de Lukács, ¿no? Que tiene que ver con las características de heterogeneidad, de superficialidad y de inmediaticidad que son propias de la vida cotidiana y que
muchas veces terminan también reproduciéndose como parte de la práctica del trabajo social. Igual este sería, es otro tema para desarrollar en otro momento. Pero bueno, él va a mencionar esto, ¿no? De que la demanda organizacional está vinculada a que el trabajador o trabajadora social, digamos, pueda brindar información respecto de la situación de los y las usuarias, que tenga ciertos conocimientos o habilidades técnicas, si se quiere, y que pueda brindar información respecto de los recursos existentes, ¿no? Hasta ahí llega la demanda que la institución, digamos, le hace a los y las trabajadoras sociales. Y él menciona también que no solo que desde la organización o desde la institución se considera que no es necesaria esta cualificación teórica, sino que además, digamos, no es necesaria y se pretende que no la tenga el trabajador social. Digamos, sería algo que no solo que no es necesario, sino que no debe tener esta formación teórica, porque un profesional con formación teórica, sobre todo cuando se trata de una formación teórica de crítica, digamos, va a ser un profesional que a las demandas de la organización va a interponer una reflexión crítica, va a interponer una lectura teórica, va a establecer cierta mediaticidad, ¿no? Que es precisamente lo que la organización no pretende de las trabajadoras sociales, ¿no? Y un trabajador o trabajadora social con una formación teórica va también a cuestionar lógicas de intervención, lógicas institucionales, y además va a proponer otras opciones. Y va a escapar, ¿no? a las prácticas burocratizadas, a las prácticas rutinarias, y no sería eso, digamos, lo que pretende una organización que quiere a este profesional, que lo demanda para la ejecución terminal, ¿no? de las políticas sociales, que lo va a valorar en términos de eficiencia. Bueno, va a mencionar él también, ¿no? Pero esto muy por arriba lo menciona porque implicaría un desarrollo mucho más amplio, pero él también va a decir que las características del contexto, por supuesto que van a incidir en el modo en que el Estado define las políticas sociales, y que cuando estas políticas sociales tienen las características de un modelo neoliberal, que no lo podemos pensar en términos de descentralización, de privatización, de recorte, ese desfinanciamiento, ese vaciamiento de las políticas sociales va a incidir no solo en el número de trabajadores y trabajadoras sociales empleados y empleadas en el sector, el número que vaya a ser demandado por las organizaciones, sino también que como la política social se constituye en el marco de la práctica profesional y de algún modo habilita o no ciertos recursos de los que pueda disponer el trabajador o la trabajadora social, bueno, estas características del neoliberalismo, cuando ¿no? al impactar en la política neoliberal, por supuesto que también tienen un efecto en la práctica del trabajo social, ¿no? Restringen los márgenes de acción. De ahí también la necesidad de nuestro componente, digamos, si se quiere, propositivo, ¿no? La necesidad de constituirnos en un profesional que denuncie, que visibilice
la situación de las políticas sociales y que proponga también alternativas. Bueno, él va a referirse, bueno, a la necesidad, ¿no? de buscar nuevas fuentes de legitimación, ¿no? Para la práctica profesional. Y él va a decir que una de las fuentes de legitimación que existen actualmente y que es necesario conservar y reforzar es aquella que tiene que ver con la situación de frontera institucional, ¿no? Que sería como parte del ejercicio profesional de los y las trabajadoras sociales, ¿no? Esta característica, de algún modo, que tiene el trabajo social de situarse a veces en la frontera entre la institución y los y las usuarias, ¿no? Como pareciera ser que podría constituirse en quien establece ahí como un vínculo entre los y las usuarias de las instituciones y la institución. Asimismo, entre la institución y otras instituciones también del Estado y organizaciones no civiles. Habla de reforzar esta situación de frontera institucional, por supuesto que de la mayor cualificación teórica, también de tener esa información disponible que las organizaciones le demandan, porque eso, digamos, posibilita el acceso a determinadas políticas sociales por parte de los sectores populares. Va a hablar también él de la necesidad del trabajo social de intervenir de manera más acentuada, si se quiere, también en los ámbitos de la investigación. Ahora me voy a referir un poquito más a esta cuestión, y va a referirse también a la necesidad de asumir el papel político que nos corresponde, ¿no? Él va a hablar de que el trabajo social es una práctica, digamos, es una profesión que está atravesado o que está tensionado de manera ineliminable. Está tensionado por distintos intereses, por distintos proyectos ¿no? socioeconómicos, políticos, y ya desde su origen, y bueno, y es del orden de lo ineliminable, así que es algo que que nos atraviesa permanentemente, y asumir esa dimensión política nos podría permitir redireccionar nuestras intervenciones digamos, en relación a los sectores populares, ¿no? Redireccionar nuestra práctica en beneficio de los sectores populares. Y esto, por supuesto, que redundaría en la construcción de una legitimidad que la tiene, en este sentido, la profesión, pero que sería a consolidar, digamos, ¿no? Esa legitimidad que tiene que ver con esa legitimidad social, que tiene que ver con lo que el trabajo social es capaz de producir en beneficio de los sectores populares, ¿no? Y de algún modo implicaría, ¿no? este redireccionamiento de la práctica, ¿no?
también tendría que ver con poner en cuestión esta lógica conservadora que le da origen al trabajo social, ¿no? Y saber, digamos, que esa tensión persiste, digamos, va a estar siempre, pero que una puede orientar sus prácticas en un sentido o en otro, por lo menos mayoritariamente, ¿no? Sin negar los condicionamientos, ¿no? Tampoco se trata de pensarnos como si fuéramos una profesión liberal o que no se desarrolla en el ámbito del Estado y que por lo tanto podría dirigirse a los intereses de los sectores populares como si no hubiera ningún tipo de condicionamientos, ¿no? Precisamente porque los hay y muchos, es que él plantea estos elementos que nos sirvan para no desconocerlos, ¿no? Como poder ubicarlos, estar advertidas de estos condicionamientos nos permitiría hacer algo, ¿no? A partir de ellos. Por último, como otro de los elementos, mencioné el de la feminización de la profesión, mencioné lo que tiene que ver con el empobrecimiento de tanto estudiantes como profesionales del trabajo social. Mencioné el carácter de funcionario público de los y las trabajadoras sociales, y por último él hace una referencia a cuando el trabajo social es pensado como una tecnología a la que no le correspondería la producción de conocimiento teórico, sino meramente la intervención en la realidad social. Montaño no va a desconocer que históricamente el trabajo social desarrolló actividades que han tenido que ver preponderantemente con lo interventivo, pero lo que él menciona es que no puede desconocerse que es una profesión que tiene la capacidad, la posibilidad de producir conocimiento teórico, ¿no? Entonces él va a cuestionar, incluso en el mismo libro, después lo va a ampliar bastante, va a cuestionar esta división, si se quiere, que hace el positivismo entre las profesiones que serían las profesiones científicas que producirían conocimiento y las profesiones interventivas que no producirían conocimiento y solamente intervendrían a partir del acervo teórico proveniente del resto de las profesiones, ¿no? de las disciplinas que investigarían. Él va a cuestionar esta división que intenta establecer el positivismo, en el sentido de que el trabajo social, como cualquier otra profesión, puede producir conocimiento teórico, ¿no? Puede desarrollar actividades investigativas, y además él va a decir que la producción de conocimiento teórico no se reduce, como muchas veces se ha confundido dentro del trabajo social, se ha reducido la producción de conocimiento teórico a la sistematización de la práctica profesional, ¿no? Entonces, clarifica estas cuestiones. La sistematización de la práctica es un tipo de actividad profesional, pero que no tiene que ver con la producción de teoría. Y en ese sentido, él hace hincapié, ¿no? Para salir de esta situación de acriticidad, de subalternidad. Otra de las opciones, además de las que he mencionado, tiene que ver con un mayor involucramiento
en la investigación. Bueno, básicamente son estos algunos de los elementos que va a mencionar Montaño como aquellos que sostienen la subalternidad y la criticidad y la relación al proyecto conservador que le da origen al trabajo social, ¿no? Ubica algunos de estos elementos que son algunos de los elementos externos u objetivos que incidirían en esta cuestión. Hay otros que deja por fuera y también él va a, como les decía al inicio, referirse a varios elementos que considera internos, más propios de las decisiones o de las elecciones que hacen los y las trabajadoras sociales. Pero bueno, eso puede también quedar para otro video. Bueno, muchas gracias por la escucha y bueno, ojalá estos aportes de Montaño nos brinden algunos elementos que sirvan para interpelar nuestra práctica y nuestra posición también, ¿no? Subordinada en el espectro de las profesiones con las que compartimos los espacios socioocupacionales. Y por supuesto, ojalá esto sea una invitación para acceder a la lectura del texto que propone Montaño. Bueno, muchas gracias.